Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH, donde todas las noches, valga la redundancia, estamos con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago, debatiendo, reflexionando desde las distintas aristas y por supuesto especialidades, la agenda, la sociedad, los cambios, la actualidad, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, ver y también ahí conocer a nuestros académicos, verle las caras, ¿no? Cuando falta tanta la presencialidad y por supuesto la 94.5 FM. En esta ocasión vamos a abordar la infancia, ¿no? La infancia sobre todo en Chile a propósito de un reciente informe sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes en nuestro país producto de la pandemia. Un informe que ha hecho la UNICEF en conjunto a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el Programa Nacional para el Desarrollo, ¿no?, de las Naciones Unidas, el PNUD. Y estamos con Felipe Lecanelier, doctor en psicología y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, autor además de un libro con el que conversamos hace poquito en la radio, que también aborda, pero más enfocado en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes, volver a mirar hacia una revolución en la crianza. Y también nos acompaña Jaime Retamal, doctor en Ciencias de la Educación, académico, por supuesto, del Departamento de Educación de la USACH. Jaime, Felipe, todos combinados aquí en este campus USACH. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Gracias por la invitación. Hola Igualmente, Jaime, gracias por la invitación. Hola Felipe, gusto verte. Hola Daniela. igualmente. Gracias a los dos y Felipe en particular también. Muchas gracias por hacerte un tiempo porque has estado con muchas cosas también en estos días. Jaime, lo mismo, así que les agradezco. Antes de entrar en algunos temas puntuales que recoge este informe, porque se enfoca finalmente en cómo la crisis de los hogares en nuestro país, sobre todo los que están monoparentales, y en este caso, digamos, los que se hace cargo una mujer, han tenido, y hay una desigualdad, por supuesto, una vez más de género, cómo han tenido mermas, por supuesto, en los ingresos y afectado en el área de la educación, con las brechas digitales, por supuesto, también el tema de la salud, al exceso de los tratamientos, a veces al dentista, ¿no? De los niños, que es como tan común, y la salud mental, como ha afectado a partir de los mismos dolores del alma o de la psiquis de los padres. Y algo que también llama la atención cuando este 2021 es el año internacional para la erradicación del trabajo infantil, muchos niños, niñas y adolescentes han tenido que aportar, ¿no?, con trabajo en las casas. En términos generales, ¿cómo ven la situación? ¿O está una vez más invisibilizada? ¿No? Nadie dice nada si no fuera por estos informes. ¿Cómo palpan, incluso viendo la realidad de sus amigos cercanos, lo que a veces aparece en los medios de comunicación? Parto contigo, Felipe. Sí, bueno, viene a confirmar lo que otros estudios también ya dicen lo mismo. Nosotros hicimos estos 4 estudios internacionales donde nos comparamos con 24 países, otro con 16 países, otro con 6 países y el último con 14 países. Y Chile siempre aparece y evaluamos todo, salud mental, bienestar socioemocional y crianza. Y siempre Chile aparece en todos los estudios como con una tendencia al país más enfermo, con peor bienestar socioemocional y con un tipo de crianza muy tóxica también. Entonces, no me llama la atención. Jaime, ¿para ti? Sí, mira, em, de todas maneras, eh, concuerdo 100% con lo que dice Felipe. Esto viene a refrendar un montón de estudios, de opiniones, de investigaciones que se realizan en nuestro país y que hace tiempo vienen indicando eh, estos elementos críticos, eh, y que también vienen indicando otro tipo también de cuestiones tal vez más institucionales, Mm. de cómo está, de cómo se orienta también la política pública. Tú tienes que pensar que en Chile tenemos tres tipos de niños distintos: el niño que va a la Junji, el niño que va a la Integra y el niño que va al BTF. ¿Por qué digo esto? Porque los tres niños no valen lo mismo para el Estado. ¿Te ¿Qué es fijas? lo que es el Tenemos, BTF, perdón, Jaime? No sé qué es lo que es. son, son centros donde van también niños ¿cómo se dice? A educarse su primera infancia. Son tres tipos de administraciones y son tres tipos de montos de financiamiento que reciben, ¿te fijas? Entonces tampoco los niños
los niños son reconocidos por igual por el Estado chileno. Entonces también tenemos ahí déficit bien interesante. De todas maneras, se le agradece a estas instituciones. Esta muestra son 3.333 hogares. Hicieron un estudio probabilístico, lo hicieron con harto empeño. Es una encuesta que se hace por teléfono en todo caso, eh, pero que muestra los datos, como decía Felipe, que ya de una u otra manera ya conocíamos. Uno empieza a preguntarse ya, ¿por dónde van las soluciones? No son de un día para otro, evidentemente. Jaime hacía alusión a algo que yo también me estaba preguntando, la institucionalidad, las políticas públicas. Tú, Felipe, en tu libro también das cuenta de esta crianza tóxica que tú señalabas, basada en el reto, en el castigo, que los padres o cuidadores no son dialogantes, pero finalmente también pasa por ellos mismos, ¿no? Las mismas heridas, que ellos también fueron criados de la misma forma, aunque hay muchos padres que apuestan a hacer exactamente lo contrario y a veces también eh, generan, no sé si una confusión, pero no están apostando realmente dónde hay que poner el foco. Y cuando vemos estos datos que son deprimentes, sobre todo lo que decíamos cuando conversamos con Felipe anteriormente, ¿no? Los niños y niñas chilenas son los más infelices. Eso es terrible, eso es terrible. Pero es algo que vivimos, lamentablemente, experimentamos el día a día. Ahí quiero centrarme un poco en el proceso que estamos, hay gente que dice refundar, pero hablemos más bien de esta posibilidad y oportunidad que tenemos, no solo a partir de la Convención Constitucional o todo el proceso constituyente, sino lo que se está viendo en las calles, lo que se está conversando, lo que nos posibilita también la pandemia. En ese sentido, ¿cuánta falta hace justamente para hablar, cuando se habla de la autonomía progresiva también, de los temas de los niños y de las niñas, desde ellos? Porque no tienen voz ni voto en nada, desde lo que tú decías, Felipe, de lo que va a comer hasta cómo se va a vestir y para qué decir con quién se va a juntar y a qué colegio va a ir, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es como mucho más basal, mucho más de fondo. Vemos a veces esos países que nos encanta mirar, Finlandia, que los niños, por muy ruedecito que sea, que da lo mismo, o sea, no es el tema, están interactuando. Por suerte ya no existe, ¿se acuerdan ustedes la mesa del pellejo? Creo que no existe, espero que no. ¿Cómo se podría abordar esto que es un cambio sin duda cultural? Felipe. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros hemos hecho hartos estudios. Lo que yo en el fondo planteamos es esta idea como de que Chile es un país que llamamos como internalizante. Es decir, tú empiezas a analizar desde que el bebé nace, que le aplican el duérmete niño. Hay toda una serie de estudios que nosotros vamos evaluando a los niños a través de los años. Y siempre vemos esta tendencia a que en Chile hay una especie como de acervo cultural, como tipo inconsciente colectivo, de esto de que yo quiero que el niño solo se porte bien, que no haga pataletas, que no exprese el estrés, esta cosa como de controlar la conducta del niño más que comprenderla. Y eso claramente tiene consecuencias, lo que llaman ahora los biólogos como una carga alostática. O sea, el estrés empieza a acumular, 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 eso es lo que encontramos, y estalla en la adolescencia. Ustedes no se saben, pero somos el segundo país con la tasa más alta de suicidio adolescente. El suicidio adolescente ha aumentado 150%, datos del MinSal, los últimos 3 4 años. Y eso es terrible, y nadie habla de eso. Somos el segundo país del mundo usando datos, data science, lo que se llama, con la tasa más alta de suicidio, y nos sigue Corea. Nosotros encontramos lo mismo. Encontramos que nosotros, más que parecernos a los gringos, que siempre pensamos que habíamos tomado de ellos todo este modelo, nos estamos pareciendo más a los países asiáticos, que tienen una tasa de suicidio muy alta porque todo está basado en el cumplimiento de metas. ¿Entiendes? Entonces, eso también es algo que también se ha encontrado, de que esta crianza basada en metas, ¿entiendes? El niño es una meta en donde yo voy haciendo un chequeo, un checklist, ya, ok, ya no, ahora duerme solo, ahora ya come bien, ¿me entiendes? Entonces, eso al final termina enfermando a los niños. Hay un estudio, nosotros lo dijimos hace 1 año y medio, a nosotros la pandemia nos va a golpear mucho más en salud mental que el resto de los países, porque Chile ya estaba enfermo. Entonces la pandemia viene a ser una segunda enfermedad. Si tú ya estás débil y te agarras otro virus, quedas muy dañado. Y hay un estudio que mostró que Chile es el segundo país que más le ha afectado la pandemia en términos de salud mental. Entonces, nosotros teníamos esta idea que el estallido social y la pandemia iba a abrir esta caja de Pandora, que la abrió, pero yo creo que tal cual como decía Jaime, nosotros vemos las políticas públicas, hemos estado en eso, y lo que nosotros demostramos de alguna manera es que la política pública sigue siendo un concepto demasiado abstracto que no le llega
al cuerpo y a la experiencia emocional del niño. Y para eso hay que dejar tanta abstracción y tanta teoría y ponerse en el lugar de los niños. Y eso es lo que no sabemos por qué. Nadie sabe por qué uno como que tiene una amnesia infantil. ¿Me entiendes? Fue niño, pero se Totalmente. olvidó y ahora es adulto. Y en Chile eso es muy fuerte, la falta de empatía hacia los niños. Nosotros hemos tenido mucha resistencia al plantear lo que planteamos, de todas partes, ¿entiendes? Y incluso en la entrevista, pero ¿cómo no hay que poner el límite? ¿Pero cómo no hay que retar? ¿Cómo no hay que gritar? No, todo eso es, si te hacen eso a ti, tú terminas llorando, no sé, ¿y por qué se lo hacen a los niños? Entonces, ahí es donde la falta de empatía hacia el mundo de la infancia se correlaciona con la enfermedad también de los niños. Y ahí la educación, Jaime, es fundamental. Mira, Por una eso, cosa bien sí, interesante es que si tú dale, miras Felipe. todas las ¿Mm? investigaciones, nosotros ¿Mm? sabemos cuál es ¿Mm? la mejor educación. Los estudios lo muestran durante los últimos 20 años. Sabemos cómo hacer una educación que sea de verdad, de calidad. Y Eso. cuando la comparamos con la educación chilena, es literalmente lo opuesto a la educación chilena. Desde el currículum a las horas de clase. Hay unos datos de la OCDE que salió hace poco. Chile es el país de la OCDE que más horas de clase, 36,5 horas a la semana. Entonces, sabemos lo que hay que hacer. Mm. Sabemos, y ahí la ciencia ha trazado un camino bien interesante, pero parece que la ciencia y los datos somos pocos los que le hacemos caso. Hay otros poderes que empiezan a jugar que ya no tiene que ver con la investigación científica. Sí, se entiende. Entonces, ese es el punto, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacer una buena política pública, pero ahí es donde tú chocas. Yo he estado en varias comisiones del gobierno y chocas porque a la gente no le interesa. Yo me muestro estos datos y tú ves que los políticos están ahí con el celular y más preocupados de las redes sociales. Entonces, como que tú te quedas así para adentro, pero ¿cómo a nadie le va a tocar de manera personal estos datos y tanta enfermedad? Entonces, Es ese es el punto. difícil. Es difícil para un político o una política estándar tener esa empatía. O sea, no está en Sí. su perfil, ¿no? De personalidad. Pero quería preguntarle a Jaime si tú también te encuentras desde el aula, desde la academia, desde la universidad o desde también tus compañeros, tus pares, con estas resistencias de cambio de paradigma, cuando hay una exigencia, sobre todo la hubo, ¿no? Con la revolución de los pingüinos y luego los universitarios, no solo el tema del lucro contra el sistema, sino enséñanos bien. Y sobre todo lo que señalaba también Felipe, la educación socioemocional o psicoafectiva, que finalmente es la única que nos va a ayudar, o sea, entre saber matemática o álgebra, a poder vivir bien, ya ni siquiera sobrevivir, vivir bien. Bueno, la pandemia nos pilló muy mal parados como sistema escolar en su totalidad. Es un sistema que está configurado por la competencia, por el rendimiento, como usando un poco el lenguaje de Felipe, por alcanzar logros, logros que se traducen en puntajes SIMSE, se traducen en puntajes de pruebas estandarizadas. Tenemos un sistema de gestión escolar que es un sistema más bien gerencial, managerial, que también está orientado por los resultados. La formación inicial docente de los profesores también está orientada por la Mm. estandarización del conocimiento y también está orientada por estas áreas basales que son lenguaje y matemática, también súper reducidas como en su concepción eh, disciplinaria. Tenemos también el problema de que existe una desigualdad en las escuelas que no es solamente reflejo de la desigualdad, que ya es reflejo de la desigualdad de ingresos, pero también existe una desigualdad territorial muy importante, una desigualdad que se puede georreferenciar y tú puedes ver claramente el mapa de la desigualdad, el mapa de la pobreza escolar versus un cierto mapa de escuelas privilegiadas. Pero hay un dato muy interesante que lo da la OCDE también, junto con el que decía Felipe, que es cierto que somos el único sistema escolar que está tantos minutos, tantas horas dentro de la escuela, sino que hay un dato muy interesante también que dice que el 10% de los niños más pobres de Beijing tienen mejor educación que el 10% de los niños más ricos de Chile. Es decir, la educación, tampoco la educación de las élites es una educación de calidad. Sí, Mm. tenemos un problema generalizado del sistema Sí. escolar. Y yo creo que si no queremos usar la metáfora de refundar,
tal vez ya que estamos en presencia de una catástrofe de marca mayor como es la pandemia, a lo mejor la metáfora es la de reconstruir, ¿no? Es necesario reconstruir el sistema escolar, pero una verdadera reforma de la educación supone una verdadera reforma del pensamiento. Y eso es muy, muy difícil ¿cómo se dice?, de alcanzar. La revolución Es, respetuosa, a la que también apela Felipe. sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, tenemos un sistema de protección social, que no se coordina con las políticas sectoriales de salud, de educación, de vivienda. No hay una coordinación de políticas, ¿cierto?, que vayan en apoyo a la infancia, a los niños y a los jóvenes en edad escolar. Eh, Hay muy poco diálogo, no se escuchan las evidencias, no entendemos mucho por qué los cambios no han ocurrido ciertamente. Y en el sistema escolar, qué decir también en el sistema educativo en general, desde la primera infancia hasta la educación terciaria. Tenemos un problema importante como país. Sé que la pregunta que le Sí, voy a hacer, perdón, es muy general, amplia y quizás muy difícil de abordar porque es el huevo o la gallina. Pero a juicio de ustedes, ya que están justamente en este mundo de la educación y por supuesto desde la salud mental, la psicología, etcétera, ¿cuál creen que debiese ser al menos, no sé si uno como primer paso, pero para generar esta cadena de alguna forma o círculo virtuoso para ir generando este cambio que, insisto, como tú bien señalabas, Jaime, es un paradigma, tiene que ver con un pensamiento y hay que empezar a instalar ciertas cosas. ¿Cómo fue lo del estallido? El estallido vino de a poco, creciendo, algunos dicen 2006, otros 2011, pero bueno, empezó, se aceleró todo y generó lo que estamos viviendo ahora. Todavía no se resuelve, pero para allá vamos y está la esperanza. Y yo siempre me he preguntado lo que decía Felipe, ¿no? Nosotros nos olvidamos que somos una sociedad adultocentrista. Y bueno, aparte machista y otras cosas, pero adultocentrista en primera instancia, nos olvidamos que fuimos niños. Y además, mucha gente se preocupa, con suerte, solo de sus propios niños. El resto no existe. Hay un nivel de egoísmo. Nos olvidamos de las antiguas tribus, ¿no? Que se criaban en comunidad los niños. Y que algunas partes sí se hace. Felipe. sí, bueno, ahí antes de responder tu pregunta, también otro dato súper importante, hay un ranking mundial de las sociedades que llaman colectivistas ¿Mm? versus las sociedades individualistas. Nosotros tenemos un artículo publicado sobre eso, una investigación, y la sociedad más individualista del mundo es Estados Unidos, y nosotros seguimos después. Y en los últimos, tú vas viendo, porque es un ranking que se va hablando cada 5 años, nosotros hace 10, 15 años estábamos como en lugar 15 y ya en los últimos datos estamos como en lugar tercero dentro de las sociedades más individualistas del mundo. Son datos súper importantes. Y ahí es donde es interesante, porque mira, nosotros llevábamos, el estallido fue bueno y malo, ¿entiendes? O sea, abrió la caja de Pandora, pero nosotros antes del estallido llevábamos trabajando una ley de educación emocional. Que al principio los políticos le llamaron la ley SAC, como ley de seguridad, como aseguramiento de la calidad de la educación, y después le cambiaron el nombre unos pocos días antes del estallido a ley de educación emocional. Y ahí lo que proponíamos, que había que atacar el virus de la educación, que es el SIMS. El SIMS explica el 70% de todo el financiamiento, de todo el tipo de educación que tenemos. Entonces, si tú matas el SIMSE, te obligas a replantearte toda la educación. Y lo que nosotros proponíamos era bajar este 70% de la influencia del SIMSE en la educación a un 15%. ¿Entiendes? Y ahí había espacio, y ahí abrías el espacio para generar, el espacio político, el espacio económico para Mm. generar, se abría la puerta para, para poder generar cambios. Pero llegó el estallido y se quedó ahí todo. ¿Entiendes? Entonces, sí hay gente que está tratando de cambiar las cosas, pero es difícil. Y Claro, se puso yo el siempre digo lo foco mismo, mira, a ahí. mí me encantaría, nosotros hemos tratado de pedirle audiencia al ministro de Educación, que es un abogado, ¿me entiendes? Es una cosa que ya sí, ya ahí partimos mal, en el sentido de que él no piensa en los niños, y también sigue este modelo de cumplimiento de metas sin mirar a los niños. Hay un dato que también a mí me gustaría comentar de acuerdo a lo que usted decía y lo que decía Jaime. Mira, ¿Mm? la carrera docente no tiene ninguna hora dedicada a estudiar el desarrollo infantil. Es como que tú eres un cardiólogo y no te enseñan cómo funciona el corazón.
¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que la carrera docente no tenga ni una hora en su currículum destinado a comprender por qué los niños hacen bullying, por qué toman drogas, por qué, no existe. Entonces, el docente, que yo también lo admiro porque muchos docentes nos escriben que lo único que quieren es cambiar, pero tienen este poder arriba, siempre controlando. Y es que, ¿cómo un docente va a hacer clases a un niño cuando no sabe quién es un niño? ¿Me entiendes? Entonces el docente no se forma en la educación que sea para los niños. Más bien la educación acá en Chile Mm. es a pesar de ellos. Ellos son un problema cuando no se portan como los docentes quieren que se porten. Y desgraciadamente ahí uno acusa recibo y nosotros los psicólogos, los psiquiatras, hemos contribuido a eso con el sobrediagnóstico, la sobremedicación. Chile tiene el 300% más altos niveles de sobrediagnóstico de déficit atencional y sobremedicación. ¿Entiendes? Entonces empieza ahí a haber una bola de nieve en donde tú empiezas a sumar y todo va enfermando. Pero yo creo que ahí eso es lo que queríamos, atacar el virus, que era bajar todo el tema del SIMS. Muy Buenísimo. interesante, es muy interesante porque además los chilenos tenemos la extraña virtud ¿Mm? de no decir las cosas por su nombre Mm. o cambiarle los nombres a las cosas que ¿Eufemismo no... o cero Sí, asertividad? eufemismo. Sí, y cero Lleno de asertividad. Exactamente. Sí, Y a este sistema se le llama sistema de aseguramiento de la calidad. claro, sí, también me llamó la Pero atención. sí, pero en rigor es el sistema de accountability de más altas consecuencias en el mundo. Es el único sistema que tiene estas altísimas, se le llama así, sistema accountability de control, digamos, de seguimiento y control de altísimas consecuencias. Es el único sistema que, que, que castiga a los profesores, a los estudiantes, y a la comunidad escolar completa si es que no cumple con cierto rendimiento en el SIMS. Y y porque siempre algo podría ser peor, todo lo que tiene que ver con educación emocional ¿Mm? eh, también es castigado, digamos, si tú no logras ciertos estándares que se conocen a través de pruebas que son bastante cuestionables también. Entonces, esta ley que dice Felipe es una ley digamos, es como esa nave, ¿cierto?, espacial que va a dispararle justo al corazón, digamos, de, ¿cómo se llamaba esta nave gigante de la Guerra de la Galaxia? No me pregunté a Al mí. Falcon Millennium, No, pero esa que había la Estrella de No la te Muerte. puedo disparar, ayudar. la Estrella de la Muerte. La Chuta. Estrella de la Este, Muerte. este, este es un pencazo directo a la Estrella de la Muerte, entonces Claro, por eso al es que la corazón de la protegen Estrella de la tanto, Muerte. el corazón de la Mm. Estrella de la Muerte. De Eh, acuerdo. Creo yo que había escuchado yo de todas maneras que querían retomar la ley, Felipe, no sé cómo va eso, pero creo Mm. que No es el foco, parece. eh, el foco hoy en día, claro, sigue siendo el acceso, sigue siendo la asistencia, sigue siendo ese tipo de cosas bueno, el ministro está todo el día preocupado de eso, en realidad. Sí, todos los derivados finalmente de esta crisis sanitaria que todavía nos tiene en una situación de incertidumbre y de ensayo y error, porque así hemos estado. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos al último bloque. Felipe Lecanelier y por supuesto Jaime Retamal, ambos académicos de la USACH. Vamos a escuchar a Jepe, esto es Bacán tu casa, ya regresamos. Bueno, a propósito del informe Impactos de la pandemia en el bienestar de los hogares de niños, niñas y adolescentes en Chile, realizado por la UNICEF, la OIT y el PNUD, estamos conversando con nuestros académicos, Jaime Retamal, doctor en Ciencias de la Educación, y Felipe Lecanelier, doctor en Psicología y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Jaime, por supuesto, del Departamento de Educación también de nuestro plantel.
Y si bien algo que se ha salido bastante en medio a propósito de la educación ha sido la brecha digital, el acceso, de que los padres puedan o no asistir, sobre todo con los más chicos, en el proceso de aprendizaje, la mayoría no, porque están trabajando también en la casa, así es que no tienen que salir. En fin, todas esas problemáticas son más bien conocidas. Está el tema, como señalábamos también, de dejar, ¿no? Para otros años, con todas las complicaciones que pueden coexistir, no solo la atención en salud mental, perdón, física, sino mental, y además que los padres, ¿no? Los padres ahí también están bien colapsados. Ahora, quiero volver a la educación porque me parece que es la médula de todo esto, porque está vinculado finalmente con todo lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, reinterpretar, resignificar y cambiar finalmente. Quería preguntarles si para ustedes es una moda o es solamente para las élites o es algo que se podría sacar de ahí ciertas lecciones o ciertas formas de la enseñanza y del respeto hacia los niños, niñas y adolescentes, como el sistema Montessori o el sistema, en este caso, Waldorf. Y que, claro, son reductos, son pequeñas burbujas, pero uno cuando conoce a niños y niñas que han egresado de ese sistema, uno ve las diferencias. Pero quiero saber la opinión de ustedes como expertos en las materias. Felipe. Sí, bueno, mira, yo creo que una cosa interesante es que siempre se ha llamado ese tipo de educación como educación alternativa. Eso Sí. ya es un diagnóstico que es una manera de desconfirmar algo que va en contra de la educación formal. Pero hay hartos estudios que muestran de que parece que mientras más te alejas de la educación chilena, ¿Mm? tanto en términos de contenido, currículum, todo, todo. O sea, si tú mientras más haces algo opuesto a lo que hace la educación chilena, va mejor. Entonces, la educación Waldorf, Montessori, son súper buenas, crean, cuando se implementan de verdad, ¿eh? Porque también tenemos experiencias de que al final terminan todos en la nota y se los come el sistema. Ya, sí, Pero eso va por ahí, igual que el homeschooling, la educación en la casa. sí. Entonces, la gente critica todo el rato eso como lo alternativo, y la verdad es que no es así. Lo que nosotros planteamos es que tenemos este acervo de cazadores-recolectores en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso. Entonces, la educación chilena, como vuelvo a repetir, es tóxica porque se aleja de todo lo que el niño necesita. ¿Me entiendes? Es una educación que mata literalmente el pensamiento del niño. Y a mí me da risa porque es una de las cosas que más daña a la educación chilena, es esta asociación que aprender siempre es con angustia y ansiedad. Sí. Nosotros tenemos un programa de posgrado, hartos, y tenemos adultos de mi edad, 50, 60 años, que parecen niños chicos porque lo único que les importa es la prueba. ¿Entiendes? Sí, Ya a sí. esta edad ya podrías ya haber superado el trauma de las notas y disfrutar el camino del aprendizaje. Entonces, eso es terrible, ¿me entiendes? Cuando tú asocias leer, estudiar, aprender a algo que tiene que ver con mostrar hacia a los otros, pero también algo que tiene que ver con llegar a una meta y no El disfrutar trabajo del camino. mismo, sin ir más lejos, Sí, Felipe. La y angustia por del eso día es que domingo, nosotros somos por el súper lunes. poco creativos, ¿me entiendes? Tenemos, o sea, y para todo, en todo ámbito. Y el creativo va a ser castigado de alguna manera, para que vuelva al rebaño de las ovejas obedientes, que es lo que crea esta educación. Ahora, si tú analizas la historia de la educación no surgió para educar a los niños. Surgió en la revolución industrial, donde los papás ya se habían salido, pero ahora también se dieron cuenta que la mano de obra de una mujer tiene ciertas cualidades que la de un hombre no tiene. Entonces tenías que sacar a los dos papás de la casa y la pregunta es, ¿dónde dejamos a los niños? Y ahí una mano media negra, así, bien loca, empezó a crear esto. ¿Por qué digo que es loca? Porque crea esta idea de que la educación es un bien. Yo escucho eso y me da risa, ¿me entiendes? Porque no es un bien, esta educación es un mal, ¿me entiendes? Entonces así se empieza a crear esta idea de que así los papás pueden salir a trabajar sin culpa, porque la educación es una obligación. Como decía Jaime, los estudios muestran, aquí está este discurso que la educación es fundamental, si tú no te educas de esta manera, tú no... No Y eres la verdad es que lo que nadie. sabemos, tomando tu pregunta, es que ¿Mm? justamente mientras más te alejas de la educación formal chilena, mejor te va a ir. Mm. Qué importante eso, ¿ah? Y es algo que justamente no se escucha nunca. Jaime, háblanos No, también de tu lo que Hay, decía hay experiencia. una, Jaime, ¿me entiendes? Nadie se atreve a Sí, decir las cosas así, porque eso exacto, también es no. mal visto acá directo, en Chile. Sí, total, lo hay, sé. hay una anécdota muy ¿Mm? interesante, muy, muy interesante. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuando asumió el poder,
llegó con un objetivo, le planteó un objetivo a su ministro de Educación que era erradicar a Paulo Freire de la educación brasileña. Imagínate. Claro, pero se encontró el ministro, que duró muy poco, el primer ministro de los 4 que ha tenido de educación, duró muy poco, porque resulta que las escuelas de élite de Sao Paulo ¿Mm? utilizan el método de Paulo Freire, Mm. vale decir, el método de la autonomía, del learning by doing, de los espacios abiertos, del debate, del diálogo. Es decir, eh, eh, a veces la ignorancia es tan atrevida y es tan inescrupulosa que ¿Mm? no se da cuenta de que cierto, digamos, por los prejuicios que sean, ¿cierto? Eh, en este caso querían sacar a Paulo Freire de la educación pensando que a lo mejor era adoctrinamiento, qué sé yo, pero como te digo, las élites de Sao Paulo tiene tiene una red de colegios son una red de colegios reconocidos a nivel internacional, tienen una universidad también muy interesante, reconocida a nivel internacional. Entonces estos métodos Montessori, Rudolf Steiner, Sí, Frenet, son métodos que sí. eh, dan más autonomía, producen mayores aprendizajes más complejos, están más orientados por los problemas, por las preguntas, por las investigaciones, y no como la educación de masas que tenemos, que es fundamentalmente una educación reproductiva, ¿te fijas? Quisiera Que preguntarle, reproduce. perdón, porque me acordé, ¿no? De justamente la mirada que en su momento y también circunscrita, por supuesto, a su época, que tuvo Gabriela Mistral, ¿no? Cuando además fue invitada por el secretario de Educación, José Vasconcelos de México, a ese país para aprender también, aportar. Quería preguntarle a usted cuánto se valora esa apreciación que de alguna forma también es bastante integral de la Gabriela, pero no sé si más allá de los estudiosos de la educación o de la figura de Gabriela Mistral es valorada. Y si no, por el contrario, a lo mejor es un mito, o sea, no, tiene un halo de como mistificación por la figura de Gabriela como poeta, como artista, como mujer, pero no necesariamente era un aporte de lo que se quiso hacer en el siglo XX en nuestro país. ¿Cómo lo ven a mediados del siglo XX, no? O sea, no Mira, saben mucho yo de... voy a seguir con la Sí. metáfora de Star Wars y yo creo que la educación actual Ya. es como un manto que cubre todo y al final todas esas cosas como la Gabriela Mistral, la ¿Sí? educación alternativa, terminan siendo desconfirmadas de una u otra Mm, forma. Nosotros tenemos muchos papás que le decimos, mira, si tú quieres realmente a tu hijo, no lo metas a estos colegios de élite, no lo metas a no lo ingreses a la educación formal y se asustan. ¿Me entiendes? Porque mm. hay todo un Sí. discurso de que el niño no va a aprender, ¿me entiendes? Entonces nosotros tratamos de mostrarle todas las investigaciones que demuestran que lo más probable es que el niño va a ser O diferente que en va a el estar buen en una sentido. burbuja Claro, también. Eso también se señala, ¿no? Como exactamente. Entonces, fuera del sistema. es un sistema de creencias ideológicas en donde todo está pensado, muy bien pensado, para destruir todo lo que implique algo que sea diferente a la educación formal. Pero los datos son clarísimos. Mira, nosotros tenemos experiencias de gente que nos llama y que se salen del CIMSE. Tenemos experiencia de gente que simplemente hace algo tan simple como no más tareas y no más notas. Desde primero básico, Mm. ponte a cuarto básico. Yo voy a ver a los colegios y es impresionante. Los papás están más relajados, los Mm. profesores están más relajados, los niños están más contentos. Algo tan simple como quitar las notas, quitar las tareas. Y yo veo ahí, y ¿sabes cuál es la paradoja? Mm. Los estudios lo que muestran es que cuando tú te pones más orientado a lo socioemocional, lo primero que cambia, lo primero que mejora son las notas, Sí. porque ya no tienes todo este estrés de la meta, entonces ahora tú puedes usar esta parte de tu cerebro de manera más relajada. Entonces, esa es una de las cosas que también nosotros demostramos. Si tú quieres preocuparte por las notas y quieres tener a niños con buenas notas, lo que no predice nada el éxito, aplica lo socioemocional y eso es lo que muestra. Lo primero que cambia cuando tú haces una verdadera implementación de lo socioemocional en el colegio, lo primero que mejora son las notas, que es Felipe, paradójico. quiero, y también Jaime, invitando también a reflexionar sobre esta idea que está más desde el punto de vista vocacional, o sea, en otras etapas, pero también se puede aplicar desde antes.
hacer lo que a uno le gusta, en lo que uno es feliz. ¿Por qué me van a obligar a estudiar física o menos algunos principios básicos cuando me cargan las ecuaciones y las matemáticas y lo mío va por la música o va incluso no por el deporte y no sé qué? Y ahí soy feliz y no tengo ese estrés adicional que tú señalas. ¿Por qué tener que generar uniformar a todos los seres humanos como robots que tienen que saber lo mismo cuando no todos queremos lo mismo, sabemos lo mismo, ni somos iguales? Esa idea se inculca ahora más bien para lo vocacional y algunos papás se la plantean a los hijos de estudia, si es que quieres estudiar, ojo, en la universidad o un técnico, o haces un oficio, pero lo que te gusta. Y por lo generalmente lo que a uno le gusta es lo que a uno es bueno. No sé cómo ven esa premisa, Jaime. Bueno, de nuevo vuelvo con la idea de las palabras un poco truncadas. Lo que pasa es que te van a responder que la educación seria o la educación para las masas es una educación democratizante, una educación que Sí. iguala, por decirlo de alguna manera, las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Esa es la respuesta estándar, ¿te fijas? Mm. Pero en realidad lo que sabemos es que la educación tiene el deber de ser diferenciada, porque tiene además el deber de ser inclusiva. Pero cuando vamos más al fondo, nos damos cuenta de que esa persona que estudia música, de pronto, o que tiene más interés por la música, de pronto, a partir de ese interés por la música, puede surgir el interés por las matemáticas. Es decir, eh, el conocimiento es mucho más interdisciplinario y Sí, transdisciplinario de lo que la escuela lo proyecta. La escuela totalmente. está hecha, por decirlo de alguna manera, en añicos curriculares. Entonces, está parcelado el conocimiento y no dialoga entre sí. Por lo tanto, de pronto puede ser que te gusta muchísimo, muchísimo tocar el violín, pero de pronto necesitas tener una cierta noción de las matemáticas para que ese violín suene mejor, ¿te fijas? Y de pronto ahí descubres que la música está muy vinculada con la danza. ¿Qué decir con las matemáticas? ¿Qué decir la danza con la geometría? ¿Qué decir? Y así sucesivamente. Es decir, pensar que el conocimiento es estanco y que no se vincula, pensar que el conocimiento además se crea así de manera estanca y no vinculada es no saber ni siquiera cómo piensan y cómo actúan los científicos en sus laboratorios, ¿te fijas? Que actúan en diálogo y en conversación permanente con otras disciplinas. Esta vieja idea, ¿cierto?, de que existe la ciencia dura y las ciencias blandas, etcétera, una idea que nos ayuda muchísimo. Y de nuevo aquí hay una especie de mano negra, ¿cierto?, en el currículum que lo orienta en la dirección de la construcción de capital humano, ¿te fijas? Claro. Y por eso es que se dan esas habilidades básicas, esos conocimientos básicos. Creo que eso también tenemos que remirarlo y repensarlo. Y quiero decir que el tema de las tareas y el tema de las notas es un tema que no está presente en los mejores sistemas escolares. No hay tareas en los mejores sistemas escolares, no existe esa tontería de las tareas, ¿no? Y tampoco existe esta idea de las notas de primero a sexto básico. O sea, las notas ya están desapareciendo de los grandes sistemas escolares. Estoy hablando de Finlandia. En Francia también hay un movimiento muy fuerte antitarea y antinota de primero a sexto básico, eh, apoyado por grandes neurocientíficos, psicólogos, expertos de todo orden, ¿te fijas? Entonces, de una u otra manera, los mecanismos que el sistema escolar tiene son mecanismos de control finalmente, de disciplinamiento. Son mecanismos, como dice Felipe, tóxicos, Mm. finalmente. ¿Cuánto aprender Dispositivos también tóxicos. de Claudio Mira, Naranjo, ahí hay Humberto un tema, perdona, Maturana? pero hay, Sí. hay un tema bien interesante ahí. ¿Mm? Nosotros una de las cosas que hemos aprendido es que a la gente hay que mostrarle imágenes, no ¿Mm? gráficos. ¿Me entiendes? Parece que las imágenes pegan más. Y hay estudios que son geniales en donde tú analizas la actividad cerebral de niños que aprenden a la chilena sentaditos ¿Ya? frente a niños que aprenden moviéndose Mm. a través de la música y tú ves los dos cerebros. Este cerebro está muerto como un zombie y este cerebro está prendido como un árbol de Navidad, ¿me entiendes? Es impresionante y hay dos, tres estudios muy grandes sobre eso.
Y por ejemplo, lo que se ha demostrado que la ¿Mm? única actividad en donde se te prende literalmente todo, desde lo más emocional a lo más racional, es la música. Mira, qué Aprender a tocar un maravilloso. instrumento musical, bueno, la teoría musical viene de la matemática, de hecho. Entonces, aprender a tocar un instrumento musical, tú ocupas desde lo más racional, desde la parte última de tu corteza, hasta lo más emocional acá puesto atrás, es la actividad más integral de todas, ¿me entiendes? Pero acá es vista como que no pasa nada. Entonces, mostrar esas fotos es súper fuerte, que la gente se queda así como, o sea, tu hijo tiene el cerebro medio apagado todo el día, ¿entiendes? Sí, a la chilena. Pero si tú lo haces moverse, el cerebro necesita moverse para aprender. Somos una Eso. especie muy activa. Bueno, la música, comparto totalmente eso, creo que a todo el mundo le gusta en mayor o menor medida. Y digo me gusta y recalco eso, escuchar música porque ciertamente es una apertura mayor. Cuando Jaime hablaba de cómo están estos compartimentos de las asignaturas, como lo hemos entendido, y finalmente el conocimiento, es algo que lamentablemente es transversal, o sea, cuerpo físico, mente, no sé qué recién ahora se está hablando de la integración, pucha, sabéis que sí que estoy triste, bajan las defensas o pasa esto otro, si sucedió esto aquí, si allá, para acá, de adentro, para afuera, para afuera, para adentro, en fin, algo se está comprendiendo. Pero eso quería vincularlo también con algo que lamentablemente está en el currículum. Hace poco también en la radio estuvimos conversando con Nicole Sáez, que no solamente es parte de nuestro plantel, sino que ella fue ex subsecretaria, fue subsecretaria del mismo Ministerio de Deporte. Y Chile, una vez más, Felipe lo debe saber con estos rankings lamentables, es el que tiene menor horas en el currículum escolar de educación física o de ejercicio, ¿no? Actividad física del mundo, lejos. Se habla de 6 horas promedio, nosotros tenemos 2 obligatorias. Y los adultos replicamos lo mismo, el 81% de la población mayor de 18 años es inactiva de frentón. Y ya están los índices, ya sabemos, de obesidad, de malnutrición por exceso, etcétera. Pero eso lo quiero ligar justamente al conocimiento, la necesidad del movimiento. Y en este sentido la pandemia también nos obliga, y incluso es peor, ¿no? Estar frente a una pantalla que estar con el profe, que estar ahí con el compañero, aunque sea que esté aquí al ladito. ¿Cómo ven también cómo vamos a volver a eso? ¿Cómo vamos a retomar? ¿Qué luces podemos ahí, no sé, 2000, a lo mejor 2022, en segundo semestre, 2023? Porque también es un tremendo desafío. Igual yo veo mucha gente en las calles haciendo deporte últimamente, ciertos sectores, no en todo, por supuesto, porque depende también de las áreas verdes, de la seguridad y de la Sí. disponibilidad horaria. ¿Cómo Mm, ven eso para ir finalizando? Se nos está pasando el tiempo volando. mm. Felipe, el Ah, movimiento, el ejercicio sí, físico. mira, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora ya sabemos muchas cosas de cómo funciona el cerebro, y una de las cosas que sabemos es que el cerebro, si no se mueve, no aprende. ¿Me entiendes? Por eso es que no existe el déficit atencional con hiperactividad. Eso es Ujú. una construcción. De hecho, el que lo inventó ahora ya está medio viejito y tuvo que declarar que parece que él como que inventó un poquito el concepto. Pero el cerebro, si no se mueve, no aprende. Somos una especie que, yo sigo insistiendo con mis cazadores recolectores, durante 200.000 años los niños aprendían ahí, en la práctica, moviéndose constantemente, y por eso nuestro cerebro es un cerebro que no es un cerebro quieto, es un cerebro que siempre está prendido, pero que necesita del cuerpo para seguir prendido. Y en ese Mm. sentido, el mejor aprendizaje es el aprendizaje que implica movimiento, estar afuera. Nosotros propusimos, todo el mundo te pregunta, ¿qué hay que hacer después para que los niños vuelvan? Nosotros pedimos por favor que los niños durante por lo menos el primer mes ¿Mm? no les pasaran materia, estuvieran afuera, porque es una paradoja, ¿me entiendes? El ministro quiere volver a tener a los niños encerrados, solo que Encerrado, cambia el sí, lugar nomás, sí, ¿me claro. entiendes? Entonces, nosotros pedimos por favor que el primer mes no hubiera tareas, no hubiera nada, todo el rato afuera, todo el rato conversando, somos una especie ultra social, el cerebro es otra cosa, necesita del contacto de los otros seres humanos. Entonces, eso, pero no nos pescaron, ¿me entiendes? Porque también hay niños que nosotros hemos visto que tienen estrés postraumático. La semana pasada nos llegaron 3 casos de intento de suicidio en adolescentes, y ahí es donde quiero decirte algo que es importante. El cerebro también solo, lo que más le duele es lo que tiene que ver con las otras personas, más que con las pantallas. Nosotros pensábamos que justamente los intentos de suicidio tenían que ver con este tema de las pantallas, y no, era esta desesperación de los niños de decirle a sus papás, no quiero más de esto, y los papás le decían,
tienes que seguir en esto porque esta es la educación que es un bien. No, el dolor no venía de estar encerrado en una pantalla, venía de esa sensación de que muchos niños chilenos la tienen, de no ser comprendidos. Si yo te digo que esto me duele, no te estoy mintiendo. Y lo que les duele a los niños es el aislamiento, esa les soledad. duele y la falta de comprensión de los padres. Y eso fue lo que encontramos en todos estos casos que nos llegan bien terribles. Entiendo. Es, Jaime, mu- para es finalizar. es muy interesante también el tema de la educación física, el sedentarismo, la escuela que no se mueve, la escuela sedentaria, la escuela obesa. Es una escuela eh, que tampoco reconoce el valor de el contacto con la naturaleza, el contacto con el otro, el desplazamiento, el movimiento como parte ¿cómo se dice? La movilización como parte de su aprendizaje. Eh, Existen modelos de escuela eh, que son, que son, que son, que no es un cuadrado arquitectónicamente, ¿te fijas? Son escuelas al espacio abierto. En Dinamarca, por la situación pandémica, se dio a conocer este proyecto que también está en Canadá, que son escuelas sin techo, escuelas sin murallas, escuelas completamente abiertas, en contacto con la naturaleza. Y era muy interesante la entrevista al profesor danés, porque decía, eh, no existe el frío, lo que existe es mala ropa. Ujú. Entonces, con buena ropa eh, pueden, con otro tipo de aprendizaje, ¿cierto? O otras maneras de aprender, ¿cierto? Se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. El punto es si queremos o no queremos hacerlo. Y como decía Felipe, volver al cajón, volver al aula, ¿Mm? porque el aula para nosotros es un Sí, cajón, ¿cierto? Un cajón donde ves las nucas, donde ves además las nucas, no las caras, no los rostros de los demás. sí, por los Eh, círculos se usa re poco. y también te quiero decir que hay mucho estudio también que muestra que las horas de educación física que se usan en Chile en realidad no son las que se dicen, porque eh, verdaderamente el niño tiene que ir a cambiarse de ropa, luego tiene que precalentar y luego llega un pic, digámoslo así, de movimiento, de atención o de aprendizaje, que Y tiene son que volver a... finalmente Claro, 30 exacto, minutos. Y luego tienes que exacto. bajar, cambiarte ropa, etc. Las horas en Chile son realmente críticas de educación física. Y esto se viene diciendo hace mucho, Sí, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. y por eso Bueno, Entonces, de también hecho, la Junaev está a trabajando en mí la me dieta. ¿Mm? acuerdo de Foucault, él fue ¿Mm? el primero que se hizo esta pregunta. ¿No les parece que él decía, no? Si ustedes miran el mapa arquitectónico de los colegios, se parece mucho al mapa arquitectónico de las cárceles y de ¿Mm? los hospitales psiquiátricos? exacto, ¿Mm? Totalmente, exacto. totalmente. De hecho, cuando describía a Jaime, yo hacía la analogía, incluso me acordé de una cárcel de Noruega Claro. que apostaba en la apertura también, en que en este caso las personas no estaban reclusas, estaban, digamos, rehabilitándose en lugares abiertos con su granja, se podían ir incluso, no había llaves. Y eso también es un cambio de paradigma a propósito de lo que estábamos conversando de la educación. Ahora Jaime, ¿mm? ¿Sí? perdona, pero el cajón ¿Sí? arquitectónico después lo más grave es que se termina convirtiendo en un cajón Elemento. epistemológico, Claro, donde Exacto, exacto, pensamos como exacto. exacto. siempre Absolutamente, categorías, cajones, y eso está mal. absolutamente. Jaime Retamal, doctor en Ciencias de la Educación y parte del Departamento de Educación de la USACH. Felipe Lecanelier, ¿cómo se pronuncia bien tu apellido? A ver, dímelo bonito. Así como No, pronunciación no hablo francesa. francés hace mucho tiempo, así que no. Me cuesta Soy tanto la doble chilenito L. igual que todo el mundo. Le Canelier, ok. Doctor en Psicología y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta martes acá por YouTube y también por la 94.5 FM. Un tema que no se termina, ¿no? De conversar, de hablar, de analizar, pero es interesante por lo menos a partir de ustedes dejar ciertos bichitos, preguntas, sobre todo preguntas, ¿no? Reflexiones a quienes nos están escuchando y sobre todo si son personas que tienen ganas de generar este cambio. Un abrazo grande, cuídense y vayan a descansar. Un Chao. abrazo, Felipe, un abrazo, Daniela. Chao. Igual, Chao, muchas que vaya gracias. bien, nos Buenas vemos. noches. Gracias. Nos despedimos con música entonces. Escuchamos a The Pretenders. Esto es Don't Get Me Wrong. Chao.